A finales de 1978, Carlos Villagrán, que desde el principio de la serie interpretaba a Kiko en El Chavo del Ocho, deja la serie. Los motivos reales nunca fueron oficialmente divulgados, y muchas hipótesis fueron levantadas en el intento de explicar su salida. Lo que sí es cierto, es que Villagrán y Roberto Gómez Bolaños, creador de la serie e intérprete del personaje título, nunca más retomaron la amistad que mantenían desde el inicio de los años 70. En 1978, cuando de la salida de Villagrán, el diario mexicano El Universal publicó una materia que explicaba las razones de la ronda entre Villagrán y Bolaños. Según el periódico, la salida de Kiko se dio por diferencias creativas. Durante el rodaje de un episodio piloto, que abriría la temporada de 1979 del programa, Villagrán habría considerado el contenido del programa como repulsivo, y dejado el equipo en la secuencia. Sin embargo, el periódico no decía cuál era el contenido del episodio en cuestión. Villagrán, hasta hoy, se niega a comentar este asunto. Cualquier entrevista en que sea abordado ese asunto es inmediatamente encerrada por el equipo de asesores de Villagrán. Supuestamente, el periódico tuvo acceso a una copia del guión del episodio en cuestión, pero no publicó ni mencionó nada sobre su contenido. Eso sería fruto de un acuerdo entre la directiva del periódico con altos ejecutivos de Televisa, que desembolsaron una cantidad sustancial en efectivo para evitar la publicación de este guión. Se dice que copias del tal guión sobrevivieron, guardadas por funcionarios del periódico. El episodio piloto llegó a ser grabado, e incluso editado, para posterior presentación ante los ejecutivos de Televisa. Se dice que habrían quedado horrorizados con el contenido. Un director de programación, en la época, habría dicho que el programa era absolutamente inapropiado para los niños, y, en realidad, absolutamente inapropiado para cualquiera. La grabación original de este episodio fue destruida por Televisa. Sin embargo, una copia clandestina fue hecha por un funcionario de la emisora. Esta copia habría sido vendida a un coleccionista argentino en 1996, en una transacción que habría implicado algo en torno a los $4.000. El testimonio a seguir es un compendio de declaraciones de algunos funcionarios de Televisa que, en la época, fueron sometidos a la exhibición del programa. Todos ellos pidieron no ser identificados. Pocos llegaron a ver el episodio finalizado y editado, y algunos de ellos ya murieron. A partir de la temporada de 1974, El Chavo fue ganando destaque en la programación de Televisa, y consiguiendo cada vez más éxito junto al público. Bolaños, sin embargo, artista inquieto que era, quería introducir cambios en el programa. Pocos saben, pero en la época, Bolaños hacía planes de escribir guiones de misterio y horror, y abandonar los humorísticos. Durante la temporada de 1975, Bolaños intenta introducir algunos de esos elementos en El Chavo. En este año, va al aire el célebre episodio en que Chavo, Kiko y Chilindrina entran en la casa de Doña Clotilde, y allí, descubren que ella era, de hecho, una bruja. Originalmente, el guión preveía que la incursión de ellos a la casa de la bruja realmente sucedería, y el descubrimiento de ellos tendría implicaciones en episodios futuros. Los ejecutivos de Televisa intervinieron, e impusieron el final que fue al aire. Todo no pasaba de un delirio de los niños. En ese año, va al aire un episodio en el que las travesuras y trampas de Chavo hacen que varios residentes de la vecindad coman insectos embebidos en gasolina. El guión original preveía un programa más sombrío y grotesco, pero nuevamente fue alterado por directores de Televisa. En los 2 años siguientes, Bolaños continuó introduciendo elementos sobrenaturales, de horror o misterio, en los episodios del Chavo. Episodios como aquel en que los niños asiste a una película de terror, y la saga de los espíritus chocarreros, son fruto de esa influencia de Bolaños. A principios de 1978, Bolaños decidió cambiar radicalmente el programa. El Chavo, a partir de entonces, sería un programa de comedia con elementos de horror, mirando a un público más adulto. Mal comparando, algo similar a la serie de películas Evil Dead. Él escribió un episodio piloto en esa línea, que llegó a ser filmado y exhibido a los ejecutivos de programación de Televisa. La reacción fue absolutamente negativa. Los ejecutivos vetaron terminantemente el cambio de rumbo propuesto por Bolaños. Carlos Villagrán, el Kiko, quedó tan horrorizado con el resultado final del episodio que dejó la serie. A continuación, una sinopsis del contenido de tan controvertido episodio.
Esta sinopsis fue escrita a partir de diversos testimonios de funcionarios de Televisa que llegaron a ver el programa finalizado y editado, o que participaron de la grabación, o incluso que tuvieron acceso al itinerario. El episodio comienza con Chavo jugando en el patio de la vecindad, yendo hacia allí y hacia aquí en un patinete. Kiko sale de su casa, ve a Chavo jugando y hace expresión enojada. Va hasta él, y sostiene el manillar del patinete con las dos manos. Se sigue un diálogo. Chavo, ¿quién te dio permiso para mover mis juguetes? Es que el patinete estaba jugado allí en el otro patio y yo. Kiko se pone más enojado. Yo nada, Chavo, devuelve aquí mi patinete. Acto continuo. Kiko tira del patinete bruscamente, derribando el Chavo. Kiko deja el patinete en el suelo y ríe escandalosamente. Chavo levanta, toma del patinete, lo empuña y avanza sobre Kiko. Ahora vas a ver solo una cosa, Kiko. Kiko corre y grita mamá. En ese tiempo, Don Ramón sale de su casa, y toma el patinete de Chavo, impidiendo que él golpee a Kiko. Doña Florinda viene al patio, apresuradamente. Mamá, él quería golpearme con el patinete. Doña Florinda da una cachetada en Don Ramón. Dice. Vamos tesoro. No se junte con esa chusma. Vuelve hacia adentro. Kiko aplica el tradicional chusma en Don Ramón, y también vuelve a su casa. En ese momento, un primer plano de Don Ramón revela que su nariz está sangrando. Él intenta detener el sangrado, bajo la mirada preocupada de Chavo, pero sin éxito. Ambas narinas echan una gran cantidad de sangre, hasta que Don Ramón cae al suelo del patio. Corta a Kiko, Chilindrina y Chavo en la escalera de la vecindad. La iluminación del escenario sugiere ser de noche. Los tres lloran mucho. En el Chavo, cada personaje posee un modo característico de llorar, pero en este momento, no. Ellos lloran de forma común, a los hipo. Este plan dura aproximadamente 1 minuto. A continuación, llegan el profesor Girafales y el señor Barriga, acompañados de 2 policías. Se dirigen a la casa de Doña Florinda. El profesor golpea la puerta, nadie atiende. Él llama. Doña Florinda, abre la puerta por favor. No hay respuesta. El profesor abre la puerta, los policías entran, y salen con Doña Florinda esposada. Su rostro exhibe una inmensa apatía mientras los policías la llevan. Kiko, al ver a su madre siendo llevada, se desespera. Intenta atacar a los policías, pero es contenido por el señor Barriga. Doña Florinda ni parece tomar conocimiento de la situación, manteniendo siempre la expresión apática y la mirada vacía. Kiko, seguro por señor Barriga, llora mucho y balbucea mamá algunas veces. Después de que los policías dejan la villa, llevando a Doña Florinda, señor Barriga intenta consolar a Kiko, pero él corre a casa. Se sigue un diálogo entre señor Barriga y profesor Girafales. ¡Qué terrible tragedia tuvimos aquí, señor Barriga! Es verdad, profesor. Debería haber previsto que esto acabaría ocurriendo. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Don Ramón fue boxeador en la juventud. Los golpes que llevaba causaron un hundimiento en el cráneo. La cachetada que la doña Florinda dio hoy causó un traumatismo bien en esa región. Él tuvo una hemorragia cerebral y no se resistió. Una tragedia horrible, señor Barriga. Sí. ¿Quién cuidará de los preparativos del funeral? Yo cuido de todo, profesor. No se preocupe. ¿Usted se quedará aquí con los niños? Sí, naturalmente. Señor Barriga deja la vecindad. El profesor Girafales entra en la casa de doña Florinda. Chilindrina y Chavo siguen sentados en la escalera. Ahora, dejaron de llorar, apenas miran fijamente al vacío. Doña Clotilde sale de su casa y viene hacia los niños. Ella usa una ropa diferente de lo que solemos ver, una especie de bata negra con varios símbolos bordados en rojo y morado. En ese momento, las declaraciones son contradictorias. Hay quien afirma que doña Clotilde trae consigo un libro semejante a una Biblia. Otros dicen que la cinta falla cuando aparece, y solo vuelve a la normalidad en un momento más avanzado del episodio. Una fuente describe que doña Clotilde va hasta la escalera y la charla, a los cochichos, con Chilindrina. Lo que es consenso es el contenido que viene en la secuencia. El patio de la vecindad está vacío, la iluminación es más tenue que en la secuencia anterior, probablemente sugiriendo que la noche está más avanzada. Una panorámica por el escenario muestra las escaleras vacías, luego el centro del patio, donde está diseñado un gran pentagrama rojo, y luego Chilindrina sentada a la puerta de su casa, abrazando las rodillas. Sus muñecas están envasadas, y los vendajes sucios de algo que parece ser sangre. Entonces empieza a ventar en el patio. Se oyó un estruendo, es la puerta del frente abriéndose. Corta para una reacción de tiro de Chilindrina.
Sus ojos están abiertos, su boca entreabierta, una expresión de puro horror. Oímos el sonido de algo pegajoso. Nunca se puede ver claramente lo que o quién entró en el patio, pero planos breves, de un máximo de un segundo, muestran una figura magra, enrollada en un paño blanco, dejando tras de sí un rastro de una sustancia pegajosa, aparentemente negra. La figura se acerca. Nueva reacción de Chilindrina. Ahora ella sonríe. A partir de ahí, los testimonios nuevamente se vuelven contradictorios. Hay quien afirma que la cinta solo presentaba estática después de esa escena. Otros afirman que no, pero no supieron decir lo que sucedía después. Otros prefirieron apenas no decir nada. Lo que es cierto es que el episodio tuvo pésima recepción junto a los ejecutivos de Televisa, y que Carlos Villagrán dejó el programa enseguida. Supuestamente, una copia del episodio existe en el acervo de un coleccionista argentino, pero, buscado para este trabajo, negó netamente poseerla, y pidió no tener el nombre divulgado. Se dice que Bolaños pretendía desplegar los acontecimientos de ese episodio a lo largo de aquella temporada del Chavo. No se sabe exactamente lo que él tenía en mente, pero funcionarios de Televisa que tuvieron acceso a fragmentos del contenido, por medio de anotaciones que Bolaños hacía en sus cuadernos, o incluso en conversaciones con el Chespirito, dicen tratarse de un material absolutamente sombrío y perturbador, obviamente inadecuado para un humorístico infantil. El contenido de estos fragmentos, sin embargo, permanece desconocido. Lo peor que hice en mi vida ocurrió hace 12 años, cuando tenía 16 años y vivía en Cleveland, Ohio. Fue en el principio del otoño, cuando las hojas estaban empezando a volverse naranjas y la temperatura empezaba a decaer, haciendo alusión al frío helado que estaba a pocos meses de distancia. La escuela acababa de empezar, pero toda la emoción de regresar y reunirse con los viejos amigos había sido reemplazada por la idea de que estábamos cautivos en un lugar que solo quería cargarnos de trabajo. Obviamente, mis amigos y yo estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de recordar cuando no teníamos obligaciones, aquellos días de verano, libres de responsabilidades. A principios de ese año, cerca del fin del último año escolar, uno de mis amigos del trabajo, McDonald's, que algunas personas piensan que es algo poco convincente, aunque la pasé bien allí, me había enseñado una técnica para morir con ayuda de un asistente, y regresar en pocos segundos. Funcionaba así. El individuo tomaría rápidamente 10 respiraciones profundas y largas, y en la 10ª cerraría sus ojos, apretando los párpados fuertemente, conteniendo la respiración tan firmemente como le sea posible, mientras cruzaba sus muñecas sobre el corazón. Entonces el asistente le daría a la persona un abrazo fuerte desde atrás, apretando las muñecas de la persona en el esternón. En cuestión de segundos, el individuo que contiene la respiración pierde la conciencia. El asistente debe mantenerse firme para que la persona no caiga rompiéndose el cráneo contra el piso. El efecto solo dura solo un segundo o dos, y no es parecido a ponerse en coma, pero parecía que hubieses estado fuera de tu cuerpo por horas, y cuando retomas la conciencia, la sensación de desorientación, de no saber dónde demonios estás o qué estás haciendo allí, es impresionante. Obtener los efectos y las luces que uno ve luego de un puñetazo en la cara sin pasar por el dolor de recibir un puñetazo. Le diría de intentarlo para que lo pruebes por ti mismo, pero luego de lo sucedido, nunca se lo recomendaría a nadie. Otro efecto secundario interesante de esto, que fue, en realidad, la causa real por lo que lo hacíamos, era porque mientras estabas fuera de tu cuerpo, siempre estabas lúcido y tenías sueños vividos, que podías recordar fácilmente al despertar. Después de todo solo había dormido durante unos segundos. Éramos buenos chicos y nunca probaríamos drogas, así que para nosotros esto era lo que el LSD para un hombre pobre. Estas visiones o sueños, estaban relacionadas de alguna forma a lo que estabas mirando justo antes de morir. Por ejemplo, una vez soñé que estaba escalando una montaña. Estaba en la cima de los Himalayas o algo así, pero había un pasamanos allí. ¿Quién diablos pone un pasamanos de escalera a 20.000 pies? Cuando volví a mi cuerpo y recordé dónde estaba, me di cuenta de que había estado mirando la escalera que se encontraba en una esquina de la sala de estar de mi novia. En otra ocasión, tuve una visión de Pedro Picapiedra sonriendo y levantando las manos delante de un mural con el logotipo de ERAD, que es Educación a Resistencia del Abuso de Drogas, un programa en el cual policías enseñan a los niños en escuelas públicas sobre estos asuntos, y cuando volví a mi cuerpo me di cuenta que mi amigo Brett tenía el mismo logotipo en su camiseta. Ahora, ¿de dónde salió Pedro Picapiedra? No tengo idea.
Las visiones siempre eran sobre cosas mundanas, nunca nada raro. Hasta ese día. Como les dije, hacía un mes que estábamos en época de clases y ya estábamos hartos de ella. Estábamos un sábado en el campo, que en realidad era una dependencia de la compañía eléctrica, para instalar sus líneas de alta tensión. Algunos estábamos sentados en las vigas de las torres de alta tensión, en la parte de abajo. Mi amigo Mike subió hasta el segundo nivel de las vigas, para estar más alto. Pensé que era algo estúpido, pero yo soy el que alucinaba haciendo llegar poco oxígeno a mi cerebro. Era un cálido día de octubre y el cielo estaba gris. Poco a poco, el cielo fue oscureciendo cada vez más. Y en Cleveland, eso probablemente significaba que en cualquier momento la temperatura podría descender rápidamente, y si éramos realmente desafortunados, una lluvia helada podría empezar a caer. El aire estaba cargado y pesado, y se podía oír el leve zumbido de los cables de alta tensión sobre nosotros. Definitivamente no quería pasar los últimos momentos de una linda tarde de sábado subiéndome a una torre de alta tensión, saltar al suelo y quejarme luego del dolor en mis pies, solo para hacerlo una y otra vez como estúpidos. «Hey, vamos a morir por un rato», dije. Para ese tiempo, dejar nuestro cuerpo no era tan divertido como cuando lo descubrimos, pero era muchísimo mejor que lo que estábamos haciendo. Vince estaba de acuerdo, al igual que Richard, pero Mike, el que saltaba de la torre más alto que nosotros, preguntó de qué carajo estábamos hablando. «Mierda, ¿nunca te indujiste el desmayo antes?», preguntó Vince. Mike respondió que no, él había estado todo el verano en casa de su madre y no sabía de todo lo que habíamos hecho nosotros. «Amigo, tienes que probar esto. Mira, te mostraremos». Vince y yo nos bajamos de la torre, cayendo de pie en el césped. Yo hice las 10 respiraciones profundas, apreté los ojos y contuve la respiración, entonces sentí a mi amigo presionar sus brazos contra mi pecho y, de repente, como si fuese lo más natural del mundo, una langosta gigante estaba trepándose a una jaula para langostas, bajo el mar. Algas marinas crecían del fondo de arena bajo mis pies. Lo siguiente que recuerdo es que cuando desperté Vince y Richard me estaban preguntando, «¿Qué has visto?». La parte de atrás de mi cabeza me dolía mucho. Me estaba matando. «Mierda, me dejaste caer», pregunté. Yo no era muy pesado, pero Vince era bastante débil. Él solo se quedó ahí, mirándome, y Richard me dijo que me había dejado caer. Me preguntaron nuevamente qué vi. Me froté la cabeza y dije que una langosta, que estaba pellizcándole la cabeza a Vince con sus tenazas. Me volví hacia Mike y le dije, «¿Ves? Es increíble. Y una mierda, no me fío lo suficiente de ninguno de ustedes lo suficiente como para hacer eso. Vamos, tienes que probarlo. No es más peligroso que estar trepado allí. Te prometo que no te dejaré caer como este idiota lo hizo conmigo», le dije. Él miró de la forma que hacen esas personas cuando están decidiendo algo, si lo que están haciendo vale la pena el riesgo o la dificultad. Saltó de donde estaba, se incorporó y dijo, «Bien, solo una vez». Si al menos lo hubiese pensado un poco más, o se hubiese negado. Repitió las 10 respiraciones profundas, conmigo como asistente para asegurarse de que no caería. Contuvo la respiración y yo lo ayudé a caer en ese otro lugar. Es algo que siempre me lamenté, y cuando pienso en todas las cosas que desearía haber hecho de otra manera en mi adolescencia. Chicas por las que no me jugué lo suficiente, clases en las que tuve que haberme esforzado más y todas esas cosas que nunca tuve que haber hecho, como haberle dado ese abrazo de oso a Mike, llevándolo a un estado de inconsciencia. Sentí el cambio del peso muerto en mi pecho, y él era un chico robusto así que me aseguré de dejarlo suavemente en el piso para que no se lastimara. Justo cuando tocó el suelo, volvió en sí. Despertó gritando, «Mierda, mierda, aléjense de mí», gritaba, al tiempo que se levantó de un salto agitando sus brazos alrededor de su cabeza. Todos saltamos para atrás, con miedo de ser golpeados por su frenesí. Después de unos 5 segundos, el doble de lo que tardábamos generalmente en darnos cuenta de dónde estábamos y qué estábamos haciendo, él se tranquilizó. «Mierda, mierda, mierda», jadeaba. Respiraba con dificultad, tomando respiraciones profundas. Se quedó allí, encorvado, hasta que cayó de rodillas. De espaldas a nosotros, comenzó a mecerse, retorciendo las manos y murmurando, «Santa Madre de Dios, ¿qué demonios has visto?», dijo Vince. Pero Mike no respondía. Me acerqué lentamente y a medida que me acercaba, le escuchaba sollozar en silencio. Eso en nuestro mundo de machos es castigado con la muerte, pero por supuesto nadie dijo nada. Apoyé una mano en su hombro. Pero en cuanto lo toqué, dio un grito y saltó para atrás golpeándose la espalda con la torre.
Se abrazó a la columna de la torre, mirándonos con ojos desorbitados, una mirada de temor absoluto. Pensaría quizás que éramos demonios del abismo del infierno. Si en algún momento pensé que estaba bromeando con nosotros, esa mirada me sacó de mis dudas. Eso y lo que sucedió después, claro, ninguno dijo nada. A los 10 minutos, Mike se había tranquilizado lo suficiente para que Richard lo acompañara a su casa. La temperatura había decaído y comenzó a llover. Le dije a Vince que me iba a mi casa, y le dije que nos veíamos mañana. Siempre pasábamos los días lluviosos jugando Mortal Kombat en nuestro SNES, pero no dijo nada. Probablemente quería un tiempo a solas para reflexionar sobre lo que había pasado. Como yo. Al día siguiente fui a ver cómo estaba Mike, pero él y su familia se habían ido todo el día. Le pregunté más tarde cuándo se había ido, pero no me respondió. Creo que fue a un psiquiatra, puesto que cuando lo vi nuevamente, el martes, parecía estar mejor. Me imagino que utiliza algún medicamento para los nervios, pero eso son solo conjeturas mías. Los días siguientes nos juntábamos normalmente con los chicos, pero Mike permanecía en silencio, sin decir qué había visto. Hablábamos de cosas sin importancia. No fue hasta el sábado siguiente cuando contó lo que pasaba. Estábamos caminando por una calle tranquila del barrio, hacia el puente peatonal de madera que cruza el arroyo. Yo hablaba de una chica mayor que conocía, cuando de repente, él dijo, «No voy a estar aquí mucho más tiempo». ¿Cómo? Dije yo, «¿Vendrán de nuevo esta noche? Yo no creo que sea capaz de aguantar esta vez». ¿De qué estás hablando? ¿Quién vendrá esta noche, Mike? Las manos, las voces. En ese punto yo ya estaba asustado. Balbuceé estúpidamente un par de veces y luego dije, estúpidamente, ¿qué manos? Por la noche miro el árbol por la ventana y luego todo se pone negro. Y veo decenas, cientos, miles de ellas empujando contra el vidrio. ¿Y tú qué haces entonces? Pregunté, retrocedo. Durante toda la noche, pero estoy cansado. No puedo mantenerlas más tiempo fuera. ¿Y las voces? Las voces dicen que tengo que dejarlas entrar, voces de niños pequeños. Voces de niños pequeños y manos de niños pequeños. Él bajó la voz hasta ser un susurro, pero me di cuenta por lo que dijo luego, que estaba luchando para mantener el pánico. A veces, veo sus caras, dijo con voz temblorosa. Lo acompañamos a su casa. Se detuvo en la puerta y finalmente levantando el rostro, me dijo, dile a Vince que puede quedarse con mi Nintendo. Él no tiene uno, y su madre no le comprará uno. Richard puede quedarse con mi CD. Sé que a ustedes no les gustan, pero a él sí. Empecé a decirle algo, pero se dio vuelta y entró en su casa. Me gustaría haber llamado a la puerta y ofrecerle quedarme con él, pero teníamos 16 y los chicos de esa edad no lo hacían más. Me fui a mi casa. Dormí mal, asustado, escuchando cada crujido y gemido que hacía la casa, escuchando una multitud de niños. Generalmente dormía con las cortinas abiertas, pero esa noche, cerré todo. Al día siguiente, nos enteramos de que alguien había irrumpido en la casa de Mike. Vi un coche de policía en la entrada de su casa, y casi me muero cuando lo vi. Mis peores temores se confirmaron cuando me enteré que la ventana de Mike era la que había sido violada. Mike había desaparecido, y fue todo lo que nos dijeron. Nos hicieron muchas preguntas, y parecíamos más culpables que la mierda cuando decíamos que no sabíamos qué había pasado. Lo cual, no era del todo cierto. Ellos buscaban algún pervertido que haya secuestrado a Mike, pero no obtuvieron información de nosotros puesto que no teníamos nada que ver. Su foto aparecía en todos lados, y todavía lo están buscando. Cuando todo terminó, me fui a la biblioteca para investigar qué había pasado, puesto que la internet no era tan eficiente en esa época. No encontré mucho. Lo más cercano que encontré fue algo que descubrí después, en mi clase de historia universal. Al parecer, los sacerdotes egipcios usualmente se encerraban a sí mismos en ataúdes el tiempo suficiente para morir, para luego ser resucitados y poder contar lo que vieron en el inframundo, mientras se hallaban muertos. Solo puedo pensar que por el clima, o por la electricidad en el aire, Mike pudo tener una experiencia más poderosa a la nuestra, ya que habíamos hecho eso cientos de veces y nada raro había pasado. Tal vez golpearme la cabeza me salvó de lo que él sufrió, no lo sé. Es algo que no terminamos de entender. A veces acordarme de todo esto, me hace temblar. Puede que recuerden haber oído acerca de ello en las noticias, pero en julio del 2008 hubo un hilo de personas desaparecidas en el distrito universitario de Seattle. 20 personas desaparecieron, todas ellas estudiantes de la Universidad de Washington.
Sus cuerpos nunca fueron encontrados, y nunca se recuperó evidencia significativa. Fueron presumidos muertos, principalmente por la angustia y el dolor de las personas que se preocupaban por ellos. Aparte de la gente desaparecida, sin embargo, no mucho del caso fue revelado al público jamás. Y a eso es a lo que le vengo a poner remedio. La gente tiene el derecho de saber estas cosas. Por ahora, el caso ha sido congelado, y todos los documentos relacionados están ahora en el archivo clasificado que los empleados del DPS llaman jovialmente el congelador. Los investigadores han seguido muchas pistas, pero todas ellas los dirigen a caminos sin salida. Ellos juraron quijotescamente llevar al criminal, o criminales, a la justicia, pero cuando todos sus intentos de mover el caso hacia adelante fallaron, ellos se echaron para atrás como gatitos asustados. La pista más prometedora, sin embargo, había sido una que se reveló relativamente temprano en la vida del caso, alrededor del mes de septiembre del mismo año. Resultó que todos los estudiantes abducidos poseían la misma computadora Apple. Esto pudo haber sido una mera coincidencia, pero una investigación complementaria hecha por el equipo forense mostró que cada estudiante había usado un servidor proxy tiempo antes de su desaparición. Para aquellos que no saben, un servidor proxy es un intermediario web usado a menudo para mantener la actividad lo más anónima posible, disfrazando la dirección IP, que, de nuevo, para los que no saben, son esencialmente series únicas de números dadas a cada computadora conectada a Internet. Con conocimiento básico y un poco de habilidad, es posible encontrar la ubicación exacta de alguien usando su dirección IP. Los servidores proxy operan con direcciones IP separadas, usualmente con ubicaciones muy alejadas de sus usuarios. Entonces, los estudiantes estaban usando direcciones IP alteradas. Pero, ¿por qué? ¿Estaban escondiéndose de alguien? Los servidores proxy son, después de todo, la mejor manera de esconderte en Internet. Mientras el equipo forense continuaba recopilando información de los discos duros de los estudiantes abducidos, más y más similitudes fueron encontradas. Algunas de ellas ciertamente pudieron haber sido coincidencias, pero otras, definitivamente no lo eran. Este es un segmento del reporte escrito por la computadora del equipo forense, detallando las similitudes entre las 12 computadoras. Todas las computadoras llevaban instaladas el navegador Google Chrome. Todas las computadoras usaban iTunes, cada una con aproximadamente 50 GB de música. Todas las computadoras usaban servidores proxy. Todos los servidores proxy tenían direcciones IP en Islandia. Todas las computadoras usaban proxies ubicados en Islandia. Lo cual era raro. Pero el reporte no terminaba ahí. Continuaba. Todas las computadoras tienen Microsoft Word instalado, aunque parece no haber ningún documento guardado en ninguna de las carpetas de ninguna de las computadoras. Eso es normal. Mucha gente guarda sus documentos en carpetas en sus escritorios o en discos duros externos. Los escritorios de todas las computadoras están completamente vacíos, a excepción de un documento que aparece en el centro de todo, titulado Lita Abac. El documento no tiene texto. Ahí es donde empieza lo extraño. Lita Abac es islandés, que significa algo como mira hacia atrás o ve detrás de ti. Parece que ese documento en el escritorio es el único documento guardado en cualquier parte de todas las 12 computadoras. Una vez es una coincidencia. Dos también. Pero 12 veces. ¿El mismo documento guardado en el mismo lugar con el mismo nombre? Es imposible. El reporte continuó por un tiempo luego de eso, pero con nada cercanamente significante. Cuando los teclados fueron investigados para buscar huellas dactilares, ninguna de ellas coincidió. No hubo nada que las conectara aparte de los documentos. Los especialistas forenses se asustaron con lo que consiguieron, pero ninguno de ellos reportó nada sospechoso o paranormal. Los proxies en Islandia y los documentos con títulos en islandés llevaron a los investigadores a buscar otras conexiones entre Islandia y los estudiantes desaparecidos. Fueron hacia sus padres, probablemente esperando encontrar que todos los estudiantes tuvieron relaciones en Islandia, o algo. Necesitaban resolver el caso. Pero, por supuesto, ninguno de ellos tenía lazos aparentes con el país. Ni familiares, ni amigos, nada. Los investigadores habían preguntado a docenas de personas, pero nada que valiera la pena fue encontrado. Estaba empezando a parecer irremediable. Y eso fue, hasta un año más tarde, en julio del 2009, cuando la Policía Nacional de Islandia en Reykjavik reportó una serie de personas desaparecidas, sin rastro alguno. Esto era lo que el DPS necesitaba. Contactaron rápidamente a la oficina en Reykjavik, y arreglaron una reunión, esperando que los casos de alguna manera coincidieran.
Los investigadores de Seattle volaron hacia Islandia, y la información que encontraron fue, simplemente, aterradora. 12 personas en Islandia se perdieron, todos estudiantes de la Universidad de Islandia. Tenían computadoras Apple. Todas ellas usaban servidores proxy. La IP de los proxies era de Seattle. Todas tenían Microsoft Word instalado, pero solo un documento vacío salvado en sus escritorios vacíos. ¿Pueden adivinar el título? Lita Abac. Cuando ambos equipos de investigación compartieron su información, las cosas finalmente parecieron brillantes, para ambos casos. Este era obviamente el trabajo del mismo criminal. Tenía que haber sido así. Ellos iban a capturar a quien sea o lo que sea que hubiera hecho esto, en el nombre de la justicia, aun cuando no había cuerpos para encontrar, y según todo lo que sabían, todos los estudiantes perdidos pudieron haber estado vivos y en paz. La ráfaga de optimismo terminó unos días después, cuando el equipo forense de Islandia buscó huellas dactilares en las computadoras, solo para encontrar que ninguna de las huellas coincidía. Los agentes del DPS, aunque decepcionados, no estaban sorprendidos. Una vez más, era imposible, como todo el resto. No había sospechoso aún. No había nada de evidencia. Solo había un montón de no tan coincidencias muy tenebrosas. 24 de ellas, para ser exactos. Nada más. Y ciertamente nada menos. Las pistas no dirigían a ningún lado. La búsqueda por lo que ocurrió a los estudiantes empezó una investigación policial internacional, pero no hubo ninguna otra prueba significante. Los casos, o solamente un caso único ahora, había quedado estancado. Luego de meses y meses y meses de pérdida de esperanzas, ambos, el DPS y la Policía Nacional de Islandia finalmente puso el caso como sin resolver en julio del 2012, y se olvidaron de él. Frío. Congelado. Estancado. Infructuoso. Se había terminado. Tantas cosas por la justicia. Desde entonces, ambos departamentos policiales habían tratado de olvidar el caso. Se convirtió en una memoria triste, nadie quería pensar acerca de eso. Con toda razón. Y eso es todo el caso, de verdad. Estoy escribiendo esto porque estoy bastante aburrido, e imaginé que era interesante hacérselo saber a ustedes. Tengo que irme a bañar ahora. Sin embargo, antes de irme, solo quiero estar seguro de que entienden lo difícil que fue para mí lavarles el cerebro a los estudiantes haciéndolos leer mis historias. Los humanos son muy perceptivos cuando se refiere a ese tipo de cosas. Su carne lo valió, de todas maneras. Muy tierna y deliciosa. Aunque todavía tengo un poquito de hambre. Lita Abac. Una vez soñé que el diablo flotaba en la atmósfera y convertía en demonios a la gente buena. Mis familiares fueron convertidos de pronto en demonios espeluznantes que se dedicaban a asesinar de la forma más cruel a los que estaban por ahí. No pude huir. Las piernas en los sueños no responden igual. Todos iban muriendo desgarrados, destrozados. La sangre fluía por doquier. Era una verdadera pesadilla infernal. Y verlo no me despertaba. Por más aterrorizado que estuviera, el maldito sueño no terminaba. Al final, lo que realmente me despertó fue que todos los demonios se acercaron a mí y me dijeron: "Está hecho, maestro". Xavier es el nombre de la figura que se ve brevemente en la puerta y el espejo. El vídeo fue encontrado en una casa antigua en una cámara que parecía estar rota. Aparentemente el vídeo se supone que es el material de archivo de una casa en venta. Después de que la cinta se miró por encima parecía que el hombre estaba temblando. Supuestamente el hombre fue encontrado muerto en el piso del cuarto del baño escaleras abajo después de un estimado de 5 semanas de que el vídeo fuera filmado. El cuerpo fue mutilado por completo. Demasiado para no ser identificado. El cadáver había sido apuñalado varias veces y después lo quemaron. Xavier se decía que era alguien que vivía en la casa y que nunca se había visto de nuevo. Se lo dio por muerto, aunque nunca se encontraron restos. El vídeo apareció en internet al azar, nadie sabe por qué está tan extraño el audio. Nunca se ha traducido porque nadie se molestó en descifrarlo. El resto sigue siendo un misterio.